Señor, te pedimos que tú seas el centro de este culto divino. Pule mis palabras, tú conoces mi corazón, oh Señor. Habla a través de mí. Que esta gente se dé cuenta, Señor, de que en esta mañana tu nombre ha sido manifestado, de que tu presencia ha sido alabada, oh Padre. No permitas que nadie regrese a casa, oh Señor, con el corazón vacío. Que cada uno regrese a casa con alegría y con el conocimiento de que en esta mañana se reencontraron contigo. No para seguir viviendo como el mundo, oh Señor, sino para empezar una vida junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente vamos a estudiar por qué es importante como cristianos que nosotros traigamos una persona para Cristo. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 6, versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Versículo 13. Por lo tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? El día malo. Y habiendo acabado todo esto, ¿qué sucede? Podamos estar firmes. El versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que no es necesario solamente nacer en la vida cristiana, sino que también es necesario que como cristianos permanezcamos en ella. Hay cientos de personas que se convierten, cientos de personas que entregan su vida a Jesús, muchas personas que van a alguna semana de predicación, alguna semana de evangelismo, y sienten ese llamado y se bautizan. Pero sin embargo el problema es que cuando pisan la iglesia, en los primeros meses, mueren. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Por tres cosas importantes. 1, no oran. 2, no estudian su Biblia. Y 3, no traen una persona para Cristo. Ahora, para que nosotros podamos permanecer en la fe, para que nosotros podamos permanecer vivos en la vida cristiana, necesitamos hacer esas tres cosas. Pero ¿cómo podemos lograr todo esto? Ahora quiero que me acompañen para el versículo 14. Y dice, estar pues firmes, ceñid vuestra cintura ¿con qué? Con la verdad. 1, ¿qué más? Vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. 2, versículo 15. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio ¿de qué? De la paz. 3, el evangelio. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. 4, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. 5, ¿para qué? Y la espada del Espíritu. 6, Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, para que nosotros testifiquemos a Cristo, no es necesario predicar, no es necesario dar estudios bíblicos, no es necesario tocar puertas. Predicar es un don. Enseñar, dar estudios bíblicos es un don, el don de la enseñanza, y no todos lo tienen. Tocar puertas también es un don. Entonces, cuando nosotros llamamos a la iglesia a una reunión a las 3 de la tarde para hacer obra misionera, muchas veces los líderes somos injustos con la misma iglesia, porque queremos que la iglesia practique un don que no tiene. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen el don de dar estudios bíblicos? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos tienen el don de predicar? Levanten la mano. Muy bien. Entonces, con todo ese grupo de personas que tiene el don de predicar, que tiene el don de enseñar, que tiene el don de tocar, no tiene vergüenza, los llamaría y haría un grupo de personas, de un grupo de tocadores de puerta, y saldría con ellos a tocar puerta y a dar estudios bíblicos. Ahora, cuando estas personas vengan para la iglesia, van a venir feliz porque van a ir a tocar puertas, porque es su don. Y mientras van tocando puertas, va a haber gente que le va a tirar tomates, y ellos se van a hacer más felices y van a seguir predicando y predicando.
Pero sin embargo, no toda la iglesia tiene el mismo don. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros acabamos de ver las 7 armaduras que Pablo habla, encontramos aquí algunos instrumentos del Espíritu, y sobre ellos nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, la verdad. La verdad no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. La justicia no depende de nosotros, depende de Dios. El arresto del Evangelio de la paz, ¿de quién depende? De nosotros. Dios no va a testificar por nosotros. Dios no va a ir a predicar por nosotros. Puede hacerlo, sí, pero Él quiere que nosotros como cristianos vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Y por qué quiere que hagamos eso? Para que no muramos en la vida cristiana. Ahora la fe es un regalo de Dios. Y la salvación también es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. No necesitamos hacer nada para ser salvos. Solamente necesitamos hacer 3 cosas. 1, aceptar que yo soy un pecador. En el momento en que el ser humano acepta que es un pecador, ¿qué sucede? Nace en el corazón el deseo de cambiar. Y se encuentra con la Biblia. Entonces la Biblia toca su corazón. ¿Se acuerdan la historia del lobo? De la predicación pasada. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Ahora, solamente la segunda cosa que se hace es reconocer de que Dios sí puede, de que yo no puedo. No trates de salvarte por ti mismo. Y la tercera cosa es reconocer que Dios puede cambiar mi vida. Entonces, cuando aceptamos esas 3 cosas, aceptamos la salvación. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para ser salvo? ¿Dio estudios bíblicos? ¿Fue a la iglesia? ¿Oró? ¿Predicó? No. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó que fue un pecador. Luego, ¿qué hizo? Reconoció de que no podía ser salvo. Y luego, ¿qué hizo? Aceptó de que Dios podía salvarlo. Entonces, para que nosotros podamos pasar por todo este proceso, ¿cuánto necesitamos? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿30 años? Solamente 1 segundo para poder aceptar el regalo de la salvación. Pero como les digo, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, no nos basta la salvación. Necesitamos permanecer en la experiencia de la salvación. Y es allí donde muchas veces el cristiano muere en el proceso de la vida cristiana. Ahora, ¿la oración es un don? No, es una necesidad. Si es que tú no oras, mueres en la vida cristiana, porque Dios no va a orar por ti. Ahora, ¿traer una persona para Cristo es un don? No es un don. Porque si no traes una persona para Cristo, ¿qué sucede? Mueres en la vida cristiana. ¿Y por qué sucede todo esto? Volvamos o tomemos una historia de la Biblia. En el momento en que Jesús está con las 5,000 personas repartiendo los panes y los peces, imaginemos que uno de los discípulos va con su canasto de pan y va para Jesús, y Jesús le pone el pan allí, el pan caliente. Entonces Pedro va para la multitud y va a repartir el pan y le da de comer a la multitud. Pero pensemos de que a Pedro le gusta comer mucho. Entonces, en ese camino, Pedro se detiene con el canasto de pan, mira para Jesús, luego mira para la multitud y piensa, bueno, si es que yo voy para la multitud a entregar el pan, tal vez cuando regrese ya no voy a encontrar pan, entonces yo no voy a comer. Entonces Pedro decide quedarse con el pan. ¿Y el pan en ese momento qué es? Pan caliente, sabroso, pan sin levadura. Luego, en 5 horas, ¿qué es? Pan frío. En una semana, ¿qué es? Pan duro. Y en un mes, tiene moho, ya no sirve para comer. Entonces, de la misma manera sucede en la vida cristiana. Nosotros vamos con el estudio de la palabra de Dios. Nos levantamos en la mañana, estudiamos la palabra de Dios, leemos. ¿De dónde viene toda esa información? Viene del Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde va? Hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros abarcamos toda esa información y no la compartimos y nos quedamos con ella, en ese momento, ¿qué es esa información? Una información caliente.
Pero si es que no la compartimos, ¿qué sucede? Morimos en la vida espiritual. Y allí está la importancia de por qué debemos predicar o por qué debemos traer otra persona para Cristo. Cuando hablamos sobre la obra misionera y la importancia de estudiar la palabra de Dios, la importancia de orar, la importancia de traer una persona para Cristo, entonces ellos piensan, bueno, yo de alguna manera oro, de alguna manera estudio mi Biblia, pero aún no he traído una persona para Cristo. Entonces 2-1 salgo ganando. Pero en la vida cristiana ese 2-1 es igual a 0. Mueres en la vida cristiana. No funciona ese 2-1. Entonces muchas personas pasan 30 años, 20 años, 17 años dentro de la iglesia teniendo esa idea en la cabeza. Yo oro, yo estudio mi Biblia, pero aún no he traído una persona para Cristo. Entonces salgo ganando. Necesitamos testificar la palabra de Dios. Necesitamos predicar el Evangelio. Pero queridos hermanos, eso solamente va a ocurrir cuando en nuestro corazón esté el deseo de testificar por Él. Eso solamente va a ocurrir cuando nosotros realmente amemos a Jesús. Cuando nosotros realmente mantengamos una experiencia con Él. Porque cuando el cristiano empieza a vivir o a convivir con Jesús, va naciendo en su corazón el deseo de amarlo, de ser como Jesús. ¿Y qué dice Jesús en la Biblia? Si es que me amas, guarda mis mandamientos. No guardes los mandamientos de Dios por temor a perderte. No guardes la palabra de Dios por temor a perderte. Ama a Jesús. Y cuando el cristiano llega a amar a Jesús, ¿qué sucede? Hace todo por Jesús. No sé si es que ustedes se han dado cuenta de una realidad muy triste que sucede en la iglesia. El Evangelio aparece en una generación con tanta potencia, en una familia que conoce a Jesús por primera vez. Entonces empiezan a vivir una relación con Dios diaria, empiezan a convivir con Jesús. Jesús lo es todo para ellos. Y mantienen esa convivencia por años y años hasta que tienen sus hijos. Y una vez que tienen sus hijos, le pasan el Evangelio a ellos. Y sus hijos empiezan a experimentar el mismo deseo. Y luego estos hijos tienen otros hijos y le pasan el mismo Evangelio hasta que lleguen a un punto donde la vida cristiana o donde el testimonio de sus abuelos ya no tiene esa misma fuerza que en el comienzo. ¿Y por qué sucede? Porque la vida cristiana para ellos se convirtió en un credo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos a la iglesia solamente por una costumbre. Leemos la Biblia solamente por una costumbre. Necesitamos amar a Jesús. Cuando nosotros entendamos esa parte importante en la vida cristiana, tengan por seguro de que esta iglesia crecerá no solamente espiritualmente, sino que físicamente. Ahora, nosotros sabemos muy bien de que la conferencia o la iglesia en general invierte mucho dinero en imprimir revistas, en imprimir libros, que son muy importantes, sí. Pero yo quiero preguntarles algo aquí. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús a través de un libro? Levanten la mano. ¿Ninguno? 1, 2, 3. ¿No conocieron a Jesús a través de una revista? 3 personas. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús mientras una vez estaban caminando a su trabajo y vieron que un pastor iba a venir a la iglesia a predicar? Levanten la mano. ¿Ninguno de ustedes? 0. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús a través de un amigo? Levanten la mano. 20, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús a través de un familiar? Levanten la mano. 30. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de lo que sucede? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tiene más efecto? ¿El testimonio de un amigo o el testimonio de un extraño? El testimonio de un amigo. Muchas veces, como cristianos, nosotros vamos para la gente, y yo no digo que eso no funcione, pero no va a dar un gran efecto en las personas cuando vamos y muchas veces le mostramos
la palabra de Dios, muchas veces ellos no van a aceptar lo que un extraño les está predicando. Pero sin embargo, cuando ellos ven la forma en cómo un amigo vive y se dan cuenta de cómo esa persona ha cambiado después que conoció a Jesús, ellos van a tener el mismo deseo de querer convertirse al Evangelio. Y no sé si ustedes han escuchado una frase que dice: si es que tú me quieres hablar de religión, si es que me quieres hablar de fútbol, o si me quieres hablar de política, no seas mi amigo. Porque en religión cada uno tiene su propio equipo. En política cada uno tenemos diferentes ideas. Y en fútbol cada uno de nosotros nos gusta diferentes equipos. Entonces, como cristianos muchas veces cometemos el error de ir a las personas y presentarles primeramente el Evangelio de Jesús. Entonces, cuando esas personas van y escuchan que tú quieres tratar de cambiarlos de religión, rápidamente sacan las garras y entonces tú vuelves para la iglesia y dices: bueno, aquí en este país no se puede evangelizar, aquí es muy difícil llevar el Evangelio, aquí es muy difícil traer personas para Cristo. ¿Cuántos de ustedes han pescado? Levanten la mano. Ustedes saben, con caña, con un anzuelo. ¿A cuántos de ustedes les gustan las pupusas? ¿A nadie? Digamos que vas a pescar una mañana y le pones en el anzuelo un pedazo de pupusa, de harina, y lo tiras para el río. Y esperas allí por 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, un día, una semana, ningún pez atrapa el anzuelo. Entonces tú sacas tu anzuelo y vuelves para tu país y dices: bueno, en Canadá no se puede pescar, allí es muy difícil pescar, no sé cómo la gente pescará. ¿Estás pescando correctamente? No. A ti te gusta la pupusa, pero no sabes que al pez no le gusta la pupusa. ¿Qué le gusta al pez? La lombriz. Entonces muchas veces dices: bueno, eso es asqueroso, ir a la tierra y coger una lombriz y colocarla allí. Pero en el momento en que tú coloques una lombriz en el anzuelo y lo tires al río o al mar, ¿qué va a suceder? El pez va a morder el anzuelo. ¿Qué dice en el Evangelio, página 48? Dice: ¿somos nosotros mayores que nuestro Señor? ¿Era correcto el método que Él empleaba? ¿De qué método está hablando? Del método de Jesús. ¿Hemos estado obrando sin sabiduría al mantener la sencillez y la piedad? ¿No hemos aprendido la lección todavía como debiéramos? Cristo declara: tomad mi yugo de sujeción y obediencia. ¿Sujeción y obediencia a qué? Al método de Cristo. Sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es difícil para nosotros orar. Es difícil para nosotros leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Levanten la mano. ¿Se levantan así por sí solos o ponen alarma? Ponen una alarma. Entonces cuando suena la alarma, ¿ustedes qué? Se levantan y dicen: llegó el tiempo de trabajar. ¿Se levantan felices? No, porque están en lo mejor del sueño. Quieren seguir durmiendo, pero sin embargo se levantan. ¿Y por qué se levantan? Si es que tienen sueño. Porque tienen que ir a trabajar. Y si no trabajan, ¿qué sucede? No tienen dólares. Y si es que no tienen dólares, ¿qué sucede? No comen, no pagan los biles. Entonces, cuando nosotros ponemos la alarma para orar, ¿nos levantamos felices porque vamos a orar? ¿Nos levantamos felices porque vamos a leer la Biblia? No. Entonces, ¿cómo es que nosotros, de todas maneras, ponemos un poco de empeño para ir a trabajar, aun cuando no queremos? Hermanos, siempre en esta vida es necesario que pongamos empeño para algunas cosas. Siempre es necesario que nosotros sacrifiquemos un poco para poder alcanzar nuestros sueños. Pero también es importante sacrificar un poco de nuestro tiempo. Es importante sacrificar un poco de nuestro sueño para leer la palabra de Dios, para orar. Entonces, ¿qué dice en la segunda cita? En Hechos de los Apóstoles, página 90 al 91. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas. ¿A quién le ha dado el Señor de la viña preocupación por las almas?
a la iglesia, al creyente, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. ¿A quién Dios le ha confiado mayores responsabilidades? Al pastor. Entonces, ¿qué es lo que el pastor debe hacer? Debe animar a la iglesia. Los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia. ¿Por qué? Cansándose ellos mismos. Bueno, que se cansen, ¿no? Pero ese no es el problema. E impidiendo que otros desempeñen su deber. Deben enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y la comunidad. Entonces, en otras palabras, ¿qué dice? Que los pastores están prohibidos en hacer el trabajo de la iglesia. Están prohibidos. Como iglesia necesitamos testificar por Cristo. Como iglesia necesitamos traer una persona para Cristo. ¿Para qué? ¿Para beneficio de la iglesia? ¿Para beneficio del pastor? ¿Para el beneficio de la conferencia? No, para el beneficio de mi vida espiritual. Porque si es que no traigo una persona para Cristo, muero en la vida cristiana. Vayamos para el Ministerio de Curación, página 102, y hablemos sobre el método de Cristo. Dice, solamente el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Qué hacía Jesús? 1. ¿El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba traerlos para la iglesia? No, ¿qué dice? Como quien deseaba hacerles, ¿qué? El bien. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos el bien a la gente como quien tratamos de cambiarles de religión. Y a nadie le gusta que le cambien de religión. El sábado es el día del Señor. No se debe comer puerco. ¿Y qué sucede con nosotros? Regresamos nuevamente para la iglesia con la cabeza abajo y decimos, bueno, la gente no quiere saber nada de Jesús. La gente no quiere saber nada sobre la Biblia. ¿Pero estamos utilizando el método correcto? No. Entonces yo les pregunto, ¿por qué seguimos insistiendo con el mismo método que hemos estado trabajando por muchos años? ¿Por qué seguimos trabajando de la misma manera sin obtener éxito? Y no obtenemos el método de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces, ¿qué le decía? Sígueme. Hermanos, cuando una persona viene para la iglesia, una visita, o cuando una persona nace en la vida cristiana, la iglesia tiene el deber, no tiene el derecho, sino tiene el deber de trabajar con esa persona, de hacer que esa persona crezca en la vida cristiana también. Porque sucede como un bebé. Cuando un bebé nace, el bebé se orina. ¿Acaso la mamá viene y le da nalgadas y le pega porque se orinó? No. Con todo cariño, ¿qué hace? Lo cambia al bebé, le pone un nuevo pañal, le lava las nalgas. Y luego de un rato el bebé nuevamente se orina. Pero la mamá lo vuelve a cambiar con todo cariño, con paciencia. Entonces, en uno de esos días el bebé está gateando y se para caminar. Entonces está dando sus primeros pasos y el bebé se cae, se lastima. ¿Acaso la mamá va y le castiga y le dice, ¿por qué te has caído? ¿Por qué te lastimaste? No. ¿Qué hace? Lo levanta y lo toma de la mano para caminar juntos. Pero ¿qué hacemos nosotros en la vida cristiana? Cuando un bebé se ensucia los pañales, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos a limpiar los pañales? ¿Le ayudamos a cambiar los pañales? Ahora, la importancia de traer una persona para Cristo es únicamente de beneficio para nosotros como creyentes. No por el beneficio del pastor, no para el beneficio de la iglesia, sino para nuestro beneficio espiritual. Ahora yo les pregunto, ¿traer una persona para Cristo es un don? No es un don. Tocar puertas sí es un don. Predicar sí es un don. Entonces, líderes, exigir a la iglesia que practique un don que Dios no le ha dado es injusto. Yo como persona no tengo el don de cantar. Si es que yo me pusiera a cantar aquí, saldrían todos corriendo. No puedo cantar, por más que trate de imitar a algún cantante, no puedo.
no tengo el don de cantar. Pero sin embargo hay unas personas que cantan muy bonito, precioso. Y todos como iglesia no tienen el mismo don. No todos tienen el don de enseñar, no todos tienen el don de predicar, no todos tienen el don de gentes, de tratar con la gente, de ser amados por la gente. Entonces con esas personas, si es que yo fuera su líder, ¿qué haría? Uniría a todas esas personas y los sacaría a repartir pan, a cuidar a los enfermos, a visitar a los enfermos. Y con todas aquellas personas que les gusta enseñar, a todas aquellas personas que les gusta tocar puertas, ¿qué haría con esas personas? Armaría otro grupo y los sacaría a tocar puertas, a entregar revistas. Y verán que esas personas contentas salen a entregar revistas. Y a las otras personas que no tienen el don, ¿qué sucede? Contentas irán a ¿qué? Ayudar a la comunidad. Ahora vayamos para la última cita. Y dice, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a ceremoniar y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar ¿a quién? ¿A los ricos? A los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Espero de que empecemos a utilizar el método de Cristo y empecemos a testificar por nuestras propias acciones, a compartir con la gente lo que tenemos, a trabajar en la comunidad en la que nosotros nos encontramos, pero sobre todo mantenernos en oración y en estudio de la palabra de Dios firmemente, y veremos grandes resultados muy pronto.